y soy cantante de música sefardí para poder transmitir esta lengua también, que es un buen método a través de las canciones para transmitir, o sea, el español jalis, como dicen, el nuestro, el que estamos hablando, y el judesmo, el judeo español. Entonces, Annette, claro, todo el mundo lo sabrá ahora, viene de España, sus antepasados se fueron de España, se instalaron, pasaron quizás por Italia, como dijo ella, Florentín, y se instalaron en Grecia, en el antiguo Imperio Otomano en la época. Y ahí pues siguieron hablando la lengua de sus antepasados durante más de 500 siglos. Entonces, la primera lengua, el primer idioma que aprendió ella fue el español antiguo, el judeo español. Bien, Annette, ¿en qué idioma te hablaba tu madre? ¿Cuál es tu lengua materna? ¿De cuál me hablo? De tu lengua materna, sí. La primera lengua. La primera lengua materna, claro que era en español. Tienes que... Sí. Sí. La primera lengua que he oído cuando era chica era el español. Mi mamá, estando en Grecia, no quiso nunca aprender el griego, porque ella no se consentía el griego, era siempre español. Y en casa también, con mis hermanos, con toda la familia. Y todos los judíos que había en Salónica hablábamos en español. Sí, hay que recordar que el puerto de Salónica era una placa muy importante a nivel del comercio y que el idioma más hablado ahí era el judeo español, el español de la época. Y entonces, Annette, cuando eras niña, ¿a qué tipo de escuela fuiste? Y es que en Grecia los judíos con los griegos en la escuela griega no había judíos, no era permitido. Entonces, yo como tenía 2 hermanos más mayores que mí, se fueron a la Alianza Francesa a aprender el francés y yo no tenía que ir a la escuela hebrea para poder estudiar también 7 años como los otros. Y aprendí el hebreo muy bien y siempre decía, cuando vas a ser mayor, yo quería ser maestra de hebreo. Cuando estabas en casa, pues hablabas español, sí. Y también la comida. ¿Me puedes hablar un poco de la comida de tu familia? ¿Qué comías? ¿Hay algo tú hace unos días? Porque el otro día fuimos a cenar con Miguel en un restaurante y ha dicho el postre arroz con leche. Bueno, yo ya hay mucho tiempo que no había hecho, porque ya no veo más, no la vista. Entonces digo, un arroz con leche. Yo cuando vi el arroz con leche, esto no es arroz con leche. No es igual como mi mamá hacía el arroz con leche. Y también las habas. Las habas. También eran como España. Y la comida era siempre. Y también había muchas comidas turcas, porque la Grecia fue mucho tiempo estando con los turcos, y la cocina era también judía y turca. Bueno, y como aquí, pues las berenjenas, merencenas. Claro. Bien. Annette, poco después, pues entraron los italianos y luego los alemanes. ¿Puedes explicar un poco cómo viviste la cosa, cómo se vivió la invasión ahí, al principio por lo menos? Entonces, cuando el italiano ha declarado la guerra a los griegos, y los griegos estaban avanzando mucho, entonces Mussolini ha hecho
dicho a Hitler, señor, los griegos ya están en Italia. Entonces le dice, no te preocupes, o 2 o 3 días ya estábamos también en Grecia. Y entraron los alemanes y bajaban con aviones que se llamaban Stukas. Y bajaba mucho abajo y nos tiraba a todos los que estábamos afuera. Y así que fuimos ocupados con los alemanes. En 2 años estuvimos tranquilos. Sí, y un día pues convocaron los nazis a todos los jóvenes hombres, los hombres jóvenes de 15 a 45 años en un lugar que todavía existe, pero es un parque, bueno, es una plazuela, una especie de parque, y que se llama todavía la Plaza de la Libertad. Y querían saber cuántos había, era un día en pleno verano, y querían ver, estaban escogiendo a gente para ir a trabajar en las carreras y cosas de trabajos forzados. Así que se fueron a las 8 por la mañana y a las 12 vinieron los alemanes que había una calor, estaban sentados debajo, vino perros y vino alemanes con matraca. Entonces se subieron, hasta levantaron y cogieron los nombres y donde la habitación. Y así después los dejaron libres y una semana después vinieron la policía a mi casa y cogió a mi hermano y le pregunto, señor, ¿dónde es que se va mi hermano? Dice, chica, no te preocupes. ¿Cómo no me preocupo? Es mi hermano. Dice, porque mi hermano era mecánico de coches. Dice, no va a estar lejos, va a estar a la estación para las máquinas del tren. Después de una semana vinieron a cogerlo al otro. Y al otro se lo enviaron en una mina de cal. Y así todos los que fueron a la plaza, que tomaron los números, toda esta gente los enviaban a la montaña, también necesitaba la mano de obra. Después de 2 meses ya empezó otra ley. Sí, y entonces obligaron a los judíos a trasladarse a un barrio que llegó a ser como un gueto, que era el barrio del barón de Hirsch, que la familia había comprado este barrio y construido casas para los judíos pobres de Salónica. Y entonces empezaron a añadirse más familias, tales la familia de Annette. Y en esto vinieron miradores y también rodearon el campo, las habitaciones con hilos eléctricos. Alambres rodeaban todo este barrio. Porque allá eran las rayas del tren. Y cuando los primos que se fueron a Auschwitz, era esta gente que moraban en estas casas. Y después, cuando el tren iba a Auschwitz y tornaba, entonces también el campo, estas habitaciones, había 600 o 700 personas que íbamos en el tren para andar a Auschwitz. Sí, hay que recordar que unas 60.000 personas de la región de la ciudad de Salónica estuvieron deportadas a Auschwitz y muy pocas volvieron. No nos dieron ni agua ni pan. Y cuando fue 4 días de tren,
al vagón y había muertos y pequeños porque no tenían más para darle a la comida. Y así arribamos a la estación que se llamaba una pequeña estación y era a la madrugada, ¿se dice? Sí. Así no se veía lo que se pasaba por afuera y todos los trenes que venían de afuera eran siempre en estas horas. Sí, hay una película muy famosa, muy conocida, un reportaje, bueno, y la película se dice Noche. Y paramos a bajar. Había también deportados que nos pulsaban para saltar. Y después dieron las mujeres de una parte y los hombres de la otra parte. Y los enfermos y los que no pueden andar porque el campo de Birkenau, Auschwitz-Birkenau, tenía de hacer 2,5 kilómetros a pie. Y entonces, por allá hay unos camiones con la croce roja. Es para los que no pueden andar y así había gente que se estaba yendo por la parte derecha y también cuando salimos del tren, que saltamos del tren, ya pedí mi hermano, mis tíos, todos de la familia que estaban al vagón. Solo tenía mi mamá que no siempre me tenía conmigo, tenía siempre miedo. Y me dice, bueno, iremos también nosotros con el camión para cuando era a pie. Yendo al camión, y ya está mi sobrina, que era más mayor que mí, estaba chillando, Aneta. Entonces hay un alemán que vino, le preguntó, le dice, ¿qué estás chillando? Dice, yo tengo mi sobrina, la perdí. Entonces vino con él en los camiones. Era el momento donde subí, le pedí una mano a mi mamá para que se suba al camión. Y yo estaba tirando para más subir. Entonces el alemán me tiró y el camión se fue. Y ya no vi de más mi mamá. Este hombre finalmente te salvó la vida. Me salvó la vida. Y sí. te salvó la vida dos o tres veces. A mi hermano también. Y a tu prima también. Tu prima también. Porque mi hermano lo cogieron para hacer experiencia. Y empezaron también a hacer experiencia. Sí. Y bueno, ¿puedes contarnos un día? ¿Sobre qué hora teníais que salir de la baraca? ¿Qué teníais que hacer en este momento y después? Contar un poco. Cuando se terminó, pues fuimos a hacer a pie en una baraca y puede ser a las 8 de la mañana. Había las mujeres que empezaron a llamar alfa, empezando de A, B, C, los nombres. ¿Por alfabético? Sí. Entonces había los que empezaron a ir al A, con mi sobrina se llamaba Amir. Entonces había las S que tenía un lapicero y que te hacía el número. Y ella empezó a chillar, más chillaba, más la S estaba contentísima y le tenía un número muy grande. Y cuando vino el turno mío, que era Florentín F, yo no dije nadie. Entonces el número que tengo es muy pequeño, ya se ve, no como a los otros. Y cuando ya fuimos al baño, que esto es momentos que pasan,
al baño cuando fuimos. Ainda teníamos los trajes de civil. Saquimos todo y hemos cortado los pelos de todas las partes. Y era por ir a la ducha. La ducha era o te llevaba, te corría agua muy quemando y nosotros echábamos y las heces que estaban mirando para ellas era un espectáculo y cuando no era caliente era el agua fría. Ahora ya empecemos porque la política en Grecia era que Mosía iba en Polonia con toda la familia para trabajar. Cuando ya vi este momento que pasó, le digo a mi sobrina, ¿quieres creerme? Y no veremos más la familia. Aquí es una fábrica de matar, porque hay fábricas que hacen cosas. Ahí era una fábrica para matar. ¿Puedes explicarnos más o menos, puedes explicarnos en qué consistía tu trabajo? Porque tú dices que si has podido salvar la vida es porque no estabas todo el tiempo fuera, sino que estabas... Sí, un año, porque este médico, después de estar una semana al bloque, porque en Grecia teníamos la malaria y los alemanes tenían mucho miedo de la malaria. Es por eso que nos encerraron una semana para ver si había enfermas. Bueno, después de una semana tenías para ir a trabajar y cuando no querías salir del bloque y había las heces que te pegaba y salía. Y hay gente que se fueron donde mancaba mano de obra, venía la jefe, y yo no decía humanos, no, stick es un pedazo. Yo quiero tantos pedazos, no hombres. Cuando ya se terminaba todo esto, salían a trabajar en las pobrecitas. Cuando en Polonia es un clima muy más fuerte que aquí. Y cuando era en frío, era menos 12, menos 8, y tener solo un traje. Había muertos. Después de 2 o 3 meses ya había la mitad de personas que se morían. Y la sufriencia también, que era la comida, trabajar. Y cuando hay gente que trabaja en la nieve y que no tener hambre porque la comida era la noche, un pedazo de pan y también un poco de margarina y una sopa que era, si había patatas adentro, no se veía, era como un agua. Y ahí también no había mucha gente que vivía. Y yo sí viví, es porque este médico me cogió y me metió al hospital con las polacas, no judías. Y ahí estuve un año, no tenía frío como estas chicas que se iban a laborar afuera. Bueno, el trabajo mío era, no le quiero decir. Sí, lo digo yo, sacar los excrementos. Era esto el trabajo mío. Me iba, hacía 500 metros, sacaba y venía por el día entero. Y eso pues Esto era el trabajo mío. A sobrevivir, ¿no? Sí, porque entrabas en un lugar donde no hacía tanto frío, donde hacía frío, pero no tanto como fuera. Era en la barraca. Claro, pero... Así, no estaba el día en la nieve trabajando.
Es muy difícil trabajar en un hospital. Es horror. Por la mañana decía el blog, sácame todos los muertos que hay. Porque el hospital era abajo y en medio y arriba por 5 personas. El valor era que los que estaban abajo, que no tenían más, ya estaban medias muertas, y los sacamos éramos 2, y los afuera. Había gente, por favor, no sé si debo decirle, no había ratones, había ratones. Y la Malorosa ya no consentía más. Tenía agujeros que los ratones comían lo poco de esta gente. Y había muchas enfermas que no estaban muertas. Y le decía a la bloca, a la chef, mi señora no está muerta, afuera. Y había una chica que me dice, ¿qué nos van a hacer? Y no tenían solo nadie. No, al hospital no había camisa de noche, era desnuda, era todo. Y así venía. A las 5 de la hora por la tarde venía los comandos y los cogía y se los llevaban al crematorio. Y esto se repetaba cada día. Cuando el hospital no se terminaba, cuando se iba una, y había también otros que estaban. Y también había el bloque de tifos, y yo también tuve el tifo. Tuve la suerte que no me morí. Y en este bloque de tifos había la gente que chillaba, mamá, sácame de aquí, mamá, tengo cera, mamá, no hambre. Porque cuando uno está enfermo así, yo daba el pan para tener un poco de agua. Y en esta agua había 1 centímetro de rollo, como a los clavos. Un centímetro que no era de... potable, no se podía beber, no se podía beber. Pasé esto también, y tuve la suerte de salir viva. Y cuando me vinieron a cogerme del hospital para ir a trabajar, entonces había una judía belgicana que se ocupaba. Una mujer de Bélgica, una belga. De coger todas las que estaban enfermas del hospital y ponerlas en los blocos que necesitaba, que mancaba gente. Y le digo, era una chica que estaba vestida de civil, tenía todo, comida, todo bien. Y así le digo, señora, ahora que ha pasado un año, no me vas a poner a trabajar afuera. Me dice, ¿y cuál? Porque sabía hablar francés. Y me dice, ¿dónde quieres? Digo, yo tengo un hermano que está trabajando en una fábrica que se llama Unión. Dice, no te voy a llevar al bloque de donde trabajan a la Unión. En esta fábrica, que hacíamos municiones, trabajaba 24 horas en 24. Y horrorosamente, que me preocupó una capa, me dice, señora, ¿quieres trabajar la noche? Digo, no, para de noche, de día. Porque así no lo vi a mi hermano que pasaba, me decía una sonrisa, y para mí era una cosa. Después que cuando estaban viniendo la armada, que los rusos están avanzando, y entonces que nos sacaron a hacer la marcha de la muerte. Pasó de un campo a otro, caminando, viajando en trenes abiertos, no cubiertos,
Hasta que un día Annette pidió trabajar porque necesitaban unos trabajadores y decidió irse con unas amigas, decidió ir a trabajar, porque esto le hizo pensar en el hecho de que si las necesitaba para trabajar es que iban a vivir, ¿no? Después, ¿quieres decir? Después, otra vez ya los rusos están siempre avanzando y nos sacaron de este campo y no había más jovencitos, había los viejos y siempre andando. Esto era 5 meses después de la liberación del campo. Era el mes de mayo, yo me liberé el 2 de mayo. Ahora, ya se pregunta, 5 meses estar de un campo al otro, de un tren al otro, y no había más mucha gente que vivieron. Es por esto que se llama la Marcha de la Muerte. Y arribamos a Ravensbrück. En este campo, Ravensbrück era muy pequeño, era de toda la nacionalidad de mujeres de política. En este campo no trabajaba noche, día para dar la comida y no. Cuando venía la comida, que era en el campo, estábamos como bestias. ¿Quién va a tener una gamela? Porque teníamos al cinturón, teníamos la gamela, el agua. ¿Entiendes? Una especie de cazuela pequeña, pero estaba colgada al cinturón, bueno, aquí, ¿no? Sí. Y Roja. así que podían llenarla cuando había algo Siempre. para llenar. Así, cuando fue que ya venía esta comida, ya estábamos también como, ¿quién va a pulsar? ¿Quién se pegaba para estar los primos para tener un cucharón de azúcar? Y esto es un horror. Hambre, cuando oigo ahora que dicen tengo hambre, yo me río, porque no sabéis lo que es hambre. Porque donde andábamos, nunca un alemán nos daba un pedazo de pan. Esto era los principios, que ni agua, ni dormir no había. Tenías que andar. Si no te andabas, el SS te tiraba y decía al Bürgermeister, ale cógelo, y con la nieve, el mes de enero. Sí. Bueno, al final decidió dirigirse con otras personas y amigas hacia Francia, donde vivió, hacia París, durante muchos años antes de que se trasladara a la ciudad de Niza, donde la conocí. Y bueno, vivió en un barrio donde vivían muchísimos judeo-españoles, descendientes de Sefarad, descendientes de España como ella. Bien, ya hemos terminado el acto nuestro. Solo quería deciros que al principio, cuando Annette ha encendido la primera vela, hemos oído una canción por un pianista maravilloso y la canción se titula Árboles lloran por lluvia. Es una canción de amor, de exilio, y ha llegado a ser hoy en día en los actos de conmemoración como la canción simbólica de la deportación de los judíos de Grecia. Van hasta decir que unos cuantos la cantaban en los trenes y en vez de decir en tierras ajenas yo me voy a morir, en tierras ajenas yo me voy a morir, pues se dice que decían en tierras de Polonia yo me voy a morir. Eso no está seguro, pero es como una especie de leyenda. Entonces, donde saber si la leyenda es verdad o no. Y Annette
ahora, pues, como veo, habéis notado la lengua y la pronunciación de Annette y todo esto, entonces quisiéramos, si todavía quieres, quisiéramos ofrecerlos una pequeña canción que es muy querida a los judeo-españoles, que es Adiós querida. ¿Quieres? ¿Sí? Vale. Madre cuando se parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor,